estar en el cuerpo y que van a tener una reacción o se va a expresar en algún funcionamiento. Por ejemplo, la insulina, que nos va a ayudar a potencializar la energía que requiere el cuerpo a través de sintetizar correctamente los azúcares. Si hablamos de la tiroides, pues más simplemente nuestra que inicia el dar o el llevar la energía que se requiere en el cuerpo. Entonces, estas van a estar regulando funciones esenciales, es decir, no necesitamos estar en una actividad para que estas estén funcionando correctamente para el requerimiento biológico. Y lo hacen a través de mecanismos de señalización y hablamos de un proceso complejo, ¿no? Que ya lo vimos ampliamente la semana pasada. Pero ahora vamos a ir viendo los tipos de hormonas. El primer grupo es péptidos y proteínas. Estas son las más numerosas o las más representativas. Se van a formar por cadenas de 3 o más aminoácidos. Estas se van a sintetizar a partir de la transcripción del ADN y se van a procesar en el retículo endoplástico rugoso y en el aparato de Golgi. Un ejemplo es la insulina. Esta, para poderse liberar, tiene que pasar por un proceso de transcripción dentro de la célula, en el aparato de Golgi, para poderse liberar. Entonces, eso quiere decir que para poderse liberar va a pasar por la etapa de prehormona, de prohormona y de hormona libre, que es la que biológicamente tendría la acción en donde se requiere en el tejido. ¿Cómo se va a segregar? A partir de la exocitosis, que va a tener una salida libre. La prehormona sería como la cadena precursora o la original que se va a dar. Es decir, vamos a preparar la comida y ponemos todos los elementos para poderlo comer. Pues no lo podemos comer así, por ejemplo, si yo mezclo todos los elementos para mole, no me lo puedo comer como está licuado, tiene que pasar por un proceso. En ese sentido, la primera etapa sería una prehormona. La segunda etapa, que es la prehormona, aquí está parcialmente procesada. Quien hace mole va a decir que se va a entender de qué le estoy hablando. Mezclamos primero los chiles y después le agregamos algo que lo va a espesar. Y eso sería la prohormona. Todavía no está listo para comérnoslo, pero ya está alineándose para poder pasar a algo que tengamos que poder comernos. Y la última, que sería la hormona activa, que va a ser tras el procesamiento en el aparato de Golgi y va a hacer un plegamiento de glicosilación o fosforilación, depende de qué hormona tengamos en el momento, y se van a almacenar en vesículas para poder salir hacia la circulación. ¿Dudas, El siguiente grupo serían las hormonas esteroides. Estas, su principal característica, y siempre se nos pregunta en el examen, es que se derivan del colesterol. Se van a sintetizar estas, a diferencia del otro, estas en la mitocondria y en el retículo endoplástico liso. Se difunden a la circulación a medida que se producen, es decir, que tienen una vida media corta o larga. Corta. ¿Por qué? Porque no están almacenados, se tienen que estar liberando. Ejemplos pueden ser el estradiol y la testosterona. Tiene rato, más de un año que no ocupamos porque no se conectaba. Se quedaba así. Bueno, las características, vamos a ver que vamos a tomar nota que es la mitocondria, el retículo endoplástico liso. Este requiere un proceso enzimático que va a convertir al colesterol en distintos esteroides según la enzima que actúe. Y esta se va a expresar con cada tipo celular. Estas no se almacenan, ya lo había comentado, y se tienen que secretar inmediatamente tras su síntesis y se difunden libremente en la
requiere ningún mecanismo específico. Aquí la figura muestra cómo se lleva a cabo y cómo va a entrar hacia el retículo endocránico liso y cómo va a salir como una hormona nueva. Para poder circular, todas las hormonas requieren de la proteína para que puedan ir a través de la circulación sanguínea. Las siguientes serían las hormonas derivadas de los aminoácidos. Estas se forman por modificación de aminoácidos, tirosina o triptófano. Las hormonas más representativas son las tiroideas. Estas se crean a partir del acoplamiento de dos moléculas, un DIT más un DIMI, que puede ser la triiodotironina, o un DIT que es la tetraiodotironina, que en algún momento lo vamos a ver, lo vamos a dejar así para no confundir. Estas, para ser activas, tienen que incorporar yodo. Otro grupo de hormonas serían los glicosanoides. Estas se forman a partir de lípidos y fosfolípidos, específicamente del ácido linoleico y el arachidónico. Esto se da más en el proceso inflamatorio. Las que derivan de los lípidos van a ser las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Hay otro grupo que se denomina derivado de las vitaminas. Estas incluyen los retinoides y la vitamina D. Ejemplo, el calcitrol, que se sintetiza ¿dónde? En la piel. Ahí recibe el primer. En el hígado. No. Parece diferente. En el riñón. En el riñón. O sea, sí utiliza los rayos del sol para poder metabolizar, iniciar su proceso de síntesis, pero en realidad donde se sintetiza finalmente es el del riñón. Y va a regular los niveles de calcio, va a conformar parte de la regulación del calcio en el cuerpo. Y los retinoides, que estos van a derivar de la vitamina A y van a regular procesos de crecimiento celular y van a diferenciar los tejidos y la visión. Entonces sirve para el proceso de la piel y de la visión. Hasta ahí esos son los grupos más representativos de las hormonas. Pero vamos a seguir avanzando con conceptos como es la regulación hormonal. Y esta se refiere al proceso por el cual el cuerpo controla la producción y la liberación de hormonas para mantener el equilibrio interno o la homeostasis. Hablábamos de señalización y regulación a nivel celular, pero en esta hablamos un poquito más del macro. Y ahí es donde entra, porque aquí es donde me comentaron de la retroalimentación positiva y negativa. Doctor, ¿qué entiende por retroalimentación positiva? Por positiva, o sea, hace nada pues, le ayuda al proceso. ¿Cómo? Por ejemplo, como le entiendas, ahorita de todas formas a ver. bueno, o sea, no es con mi cuerpo humano, pero puede ser como funciona con frenos. Cuando el carro frena y pues se va creando batería, en algunos casos. Mecánico debe haber sido, ¿verdad? Puede ser que se me nada. Se dé la liberación a través del tacto, si no se va a hacer de manera sincrónica, entonces se puede estar dando un mecanismo corto y un mecanismo largo a la par. Siempre recuerden que el cuerpo hace mecanismos que son dinámicos, es decir, que no espera dar un paso para dar el otro, sino va a depender del requerimiento biológico. Entonces, hablando del eje hipotálamo hipófisis, pudiera ser
tiroides, que es el más característico, el más conocido, cuando el hipotálamo libera TRH y estimula a la hipófisis liberando TSH, que es la hormona liberadora de las hormonas tiroideas, el estímulo va a llegar de una manera como cascada, a esto se le va a denominar positivo. Ya tengo el nivel adecuado, ya no requiero en este momento más liberación de hormona tiroidea, va a haber un feedback, es decir, va a haber algo de señal hacia el hipotálamo para que haga negativo. Esto podría ser acá o podría ser de la hipófisis hacia el hipotálamo. Y a eso se le denomina feedback corto o retroalimentación negativa corta. Todo es una reacción bioquímica, pero esquemáticamente así se ve. ¿Preguntas? Negativo es la inhibición. Cuando hay una desregulación, ¿qué cosa es lo que no funciona? ¿El positivo o el negativo? El positivo. ¿Seguro? Bueno, La negativa, siempre va a ser la negativa, porque es la que dice cuándo debe parar. El ejemplo del freno, si no sirven los frenos y le pone la retroalimentación negativa, si frena y no sirve el freno, ¿qué cree que va a pasar? No se va a parar, va a seguir y se va a pasar de edad. ¿Sí? Digo, los ejemplos son buenos, pueden tomar para ir aterrizando los conceptos. ¿Dudas hasta ahí? La siguiente tarea es hacer retroalimentación. Ustedes van a hacer la del calcio. Esa es la más compleja. Pero si lo saben hacer y lo entienden, estamos del otro lado. El último tema es pan conmigo. Y la retroalimentación negativa entonces es el mecanismo común para mantener la homeostasis, y eso se lo puedo preguntar en el examen. ¿Con qué mecanismo de retroalimentación mantenemos la homeostasis? Con el negativo. Ya saben que me gusta hablar, me marcan el tiempo, que a veces ya no volvió negativo. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Al aumento de la concentración sérica o circulando de la hormona que se requiere biológicamente o el sustrato, entonces va a inhibir la producción de la hormona que lo causó. Ya habíamos dicho, el eje hipotálamo, órgano blanco, y el parto, por ejemplo. Para poder nacer el bebé, lo que se va a estimular es la oxitocina. Más otros elementos, pero vamos a hacer visible la oxitocina. Cuando nace el bebé, hay mayor liberación de prolactina, y entonces va a inhibir a la oxitocina. Y se termina el parto y empieza la lactancia. Lo estoy haciendo macro, es más fino, pero lo estoy haciendo en grande para que lo puedan conceptualizar. Entonces, para mantener equilibrado en el trabajo del parto, la retroalimentación negativa va a ser otro tipo de mecanismo para que pueda detenerse el trabajo del parto, si no va a continuar con las contracciones uterinas. Pero vuelvo a repetir, el mecanismo del parto es más complejo. Yo nada más estoy haciendo el esquema, porque tiene otros elementos diferentes. ¿Dudas hasta acá? Entonces, esto ya es un esquema aterrizado. El mecanismo es: hay una estimulación positiva o una retroalimentación positiva. El hipotálamo va a liberar la hormona que va a estimular la hipófisis, que ¿cuál era? TRH. Que va a estimular a la hipófisis, que va a liberar una hormona trófica. ¿Cómo se llama? TSH. Esta va a estimular al órgano blanco. La retroalimentación negativa sería cuando el órgano blanco ya produce la T3 o T4, ya tiene el nivel que requiere y entonces va a inhibir o va a viajar para inhibir tanto el hipotálamo como el
duración. Se conoce una como larga, que ya les enseñé. Aquí vemos, si se dan cuenta, no hay como tal un mecanismo así como muy definido. Si lo ven aquí, esto es dinámico. Puede ser que mande a esta, o puede ser que vaya hacia el hipotálamo, y esto es una larga, y esto es una corta. Pero si fuera de acá para acá, es una retroalimentación negativa corta. Y si fuera de la tiroides hacia el hipotálamo, es una retroalimentación negativa larga. Aquí están los dos conceptos. Dudas hasta acá, ¿no? Aquí hay otro ejemplo esquemático. Aquí hay una señalización, si se dan cuenta, de la glándula de aquí, ya sea páncreas o paratiroides. Una va a estimular la liberación de glucosa, va a metabolizar la glucosa, y el otro va a metabolizar el calcio. El objetivo es mantener los niveles adecuados de las hormonas que van a sintetizar estas moléculas. A esto va a requerir una señal de retroalimentación. Si tengo 400 de glucosa, pues me va a decir al páncreas, oye, yo requiero insulina, pero va a estimular el azúcar, y este va a estimular a las células pancreáticas a la liberación de insulina, que es algo que no funciona en el diabético, pero tiene mecanismos más complejos. Sin embargo, haciéndolo de una manera recta y entendible, sería esto. La otra, el esquema es como la que yo mostré, y voy a aprovechar ese esquema. Si tengo un problema entre el hipotálamo y el hipófisis, que voy a denominar central, o secundario o terciario. Secundario, terciario, y aquí primario. Aquí en endocrino no es válido decir, es que es secundario A, porque nos vamos a confundir. El término secundario en endocrino se refiere a un problema en la hipófisis. En la primera etapa de nuestra materia, todo se va a revisar entre secundario y terciario. Y después del primer bloque, vamos con todo lo primario. El central, hablamos de hipófisis, hipotálamo. Secundario, hipófisis, terciario, hipotálamo. Los núcleos. Ah, ok. Y la glándula primaria va a ser todas las que ya conocen: tiroides, Páncreas, suprarrenales. Las gónadas, las mamas, los testículos, ¿sí? Esos son los primarios. Una vez acortado el término, ya no es válido decir, es que es secundario, porque nos vamos a ir todos a conceptualizar que es en la hipófisis. Esto ya lo vimos, aquí ya no me voy a detener. Ahora vamos con los ritmos, vamos a bailar con la más fea. El cuerpo humano, como decíamos, tiene un ritmo. Eso quiere decir que hay actividad hormonal que se requiere en cierto horario del día, porque es en el momento en que puede realizarse de una manera óptima, que nada le interrumpe. Por ejemplo, cuando arreglan las carreteras, lo hacen generalmente en la noche. En este es excelente, pero generalmente lo hacen en la noche porque es donde está circulando menos vehículos, hay menos riesgo de accidente. En el caso de los ritmos, tenemos el circadiano, que tiene dos etapas bien importantes, el día y la noche, que va a regular mecanismos que algunos se tienen que hacer en la noche para mejorar el metabolismo de algunos tejidos. Y los ultradianos, que son los que no se rigen por horarios, sino se rigen por días, y que va a tener una duración mayor a 72 horas. ¿Sí? Y los infradianos, son tres tipos de ritmos.
explicar. El fundamento aquí dice que para mantener la homeostasis, todo lo que hablamos genera homeostasis, pero cuando hablamos de ritmo se habla de una cronostasis, es decir, que necesita un cronómetro de la vida para poder mantener un ritmo y una normalidad. Entonces, el equilibrio de estos es constante, este no para, este tiene una secuencia marcada y tal. Una de ellas, la cronostasis va a implicar una regulación predictiva. Para que se libere el cortisol, yo sé que tiene que estar durmiendo la persona para que tenga la liberación correcta. Y eso yo lo puedo decir, aunque yo no esté haciendo disecciones, porque es algo que ya se ha estudiado. Va a requerir de organizaciones temporales de funciones, es decir, qué es lo que tiene que hacer el cuerpo en determinado horario. Y va a haber ajustes entre el tiempo biológico y el tiempo ambiental. Por eso no es bueno no dormir, no es bueno no quedarse con el celular por largas horas y no dormir porque estamos alterando la cronostasis. Entonces las hormonas, si hay una alteración, una discronía, no se van a secretar de forma constante, va a haber una alteración en la secreción de ellas y va a haber cuando debería de llevar un ritmo que se va a llevar en el núcleo supraquiasmático de una manera rítmica, como si estuviéramos bailando una pieza con un ritmo muy marcado. El circadiano tiene un ritmo de 24 horas. Es el más conocido porque es el que ya hemos escuchado. Vamos a tener estos elementos que se secretan. El cortisol, que se lleva a cabo su pico entre 6 a 8 de la mañana y va a preparar todo el metabolismo que vamos a requerir. La hormona de crecimiento, esta se libera cuando está el inicio profundo. Entonces ya se podrán explicar los chaparritos, ¿verdad? Esta implica, en cuanto a la situación clínica, el crecimiento y la reparación que debemos de permitir. La melatonina esta tiene su pico en la noche y tiene su implicación clínica, que es la regulación del sueño y la vigilia. Y la TSH, que es la hormona precursora o liberadora de las hormonas tiroideas, que tiene un pico en la noche y que va a regular la actividad de la glándula o de las hormonas tiroideas. Importante entonces que el sistema se va a regir en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y de la glándula pineal que se encuentra en esta zona. Si tuviera una tumoración en la zona de la glándula pineal, se vería afectado este ciclo circadiano. Y me sirve desde el punto de vista clínico porque se empieza a tener cefalea, empieza a tener trastorno de la liberación de estas hormonas que no tienen un ritmo, que se perdió el ritmo, puedo inferir que está ocurriendo algo en la zona, ya sea del eje hipotálamo suprarrenal o en la glándula pineal. Puede ser un tumor o puede ser un tumor en el caso de la suprarrenal. En cuanto al ritmo ultradiano, tiene una duración mayor a 24 horas. Y aquí por ahora. A las 4:10 termina, ¿no? Esta tiene pulsos de la hormona laborotropina coriónica. La secreción pulsátil, además de la luteinizante y la folícula estimulante. Esas también van a tener el acompañamiento de la liberación pulsátil de la insulina por el factor de crecimiento. Estos ritmos son esenciales para la fertilidad,
para la regulación metabólica y para la función gonadal. Las mujeres menopáusicas empezamos a subir de peso porque este ritmo se pierde, pero es como fisiológicamente esperado. Pero si no preparamos a una mujer menopáusica a este momento, da por comer, pues come más. Les duele las rodillas, no hacen ejercicios, se vuelven más gorditas, se pierde todo el control. Por eso debemos de preparar a esas mujeres para cuando llega esta pérdida de este ritmo, tengamos lo óptimo y tener lo menos posible de problemas de salud agregados. Bueno, el ejemplo era que la luteinizante no es constante, su secreción pulsátil va a depender de la ovulación. En una mujer menopáusica no hay ovulación. En la figura nada más representa que en este momento hay recuperación de la energía, entonces se lleva a cabo durante el descanso, por eso es importante que no le corte al ciclo del descanso, porque luego no tiene tarea, no tienen otra cosa que hacer, están platicando a medianoche con sus novias, sus novios, 2, 3 de la mañana, ahora debe tomar sus orejitas para que pueda recuperarse y regresar al día con energía suficiente, porque es un mecanismo que requiere. ¿Dudas, preguntas? Ok. Mañana.